Ok, parecería que traigo algo en contra de Disney. Y quizás es cierto, pero no por las razones que la mayoría pensaría. Voy a iniciar con una pregunta para todos ustedes, y de verdad me encantaría que me dieran su opinión en la caja de comentarios, sobre todo aquellos que ya sean madres o padres. La pregunta es, ¿se debe esconder a los niños lo horrible que puede ser el mundo? ¿O se debe encontrar la forma de prevenirlos para evitar que ese mundo se los coma? Sé que es una pregunta difícil que muchos preferirían no tener que afrontar, pero ya que es difícil poder mantener a alguien en una burbuja, por más que se quiera, ¿qué opción prefieren? O bueno, ¿qué opción consideran menos mala? Y bueno, por otro lado, aunque el título dice Disney, no es algo que se limite solo a esta empresa. Y hay algunos casos donde Disney no ha tenido piedad y nos ha entregado historias muy oscuras. Pero en líneas generales, hoy por hoy, cuando se habla de cuento de hadas o cuento de princesas, todos pensamos en Disney. Somos a estas alturas unas 3 generaciones que hemos crecido con sus cuentos, abuelos, padres e hijos. Y para bien o para mal, nos han moldeado. Precisamente por eso es que me resulta tan curioso que la crítica a Disney vaya en torno a si la próxima Sirenita va a ser negra o si va a sacar un nuevo live action, en lugar de ir más al fondo y preguntarnos, ¿ha hecho bien Disney al endulzar tanto sus versiones? ¿Ganamos con esto? ¿Qué mensaje nos queda al final? De facto, podemos decir que cambiar una historia no es necesariamente malo. Es decir, hay tantas y tantas adaptaciones de historias por aquí y por allá, y en realidad se les presta poca atención a ello. Entonces, ¿por qué tanto drama? Bueno, porque una cosa es cambiar algunos personajes, actualizar ciertos elementos a la época actual, pero cambiar el mensaje de fondo, bueno, eso ya es otra cosa. Por regla general se considera que una obra se puede dividir en 2 grandes apartados, forma y contenido. Claro, podríamos hablar de que la relación entre ambas partes, su correcto equilibrio, podría bien ser un tercer apartado. Y si bien cada uno de estos elementos es importante, la gente suele tolerar más los cambios en la forma más que en el contenido. Y hay una buena razón para ello. La forma muchas veces está condicionada a un lugar y tiempo en particular, pero el contenido suele ir un poco más lejos. Suele hablar de elementos esenciales a la constitución misma de nuestro ser, de nuestra humanidad, y por ende suele ser más permanente y constante en todos. Mientras la forma suele hablar sobre si el héroe es un blanco heterosexual, protestante y patriota, porque bueno, ya saben, norteamericanos, elementos que según cambia el tiempo y la locación pueden llegar a ser modificados, aunque no necesariamente se tenga que hacer. Pero en cambio el contenido es un poco más inmutable. ¿A qué me refiero con esto? Simple, que si el arquetipo de héroe puede cambiar considerablemente de uno de los 50s a los millennials, por ejemplo, o de la visión norteamericana a la islámica, ideales como el valor sufren menos cambios durante un periodo de tiempo aún más largo, e incluso conceptos como el destino suelen ser casi idénticos en toda cultura. Por eso, tomar una historia y modificar su forma, cuando es justificado y bien hecho, es aceptable, pero meterse con el contenido sin una razón realmente importante es como destripar a la obra, solo para rellenarla de basura. Y precisamente eso es lo que Disney le ha hecho a muchas de sus obras. Pero hagamos una disección de algunas de sus películas para ver esto más claramente. Empecemos dejando de lado las secuelas absurdas, simplonas y superficiales, como La Bella y la Bestia, Una Navidad Encantada, y también vamos a dejar de lado a Pixar, que pese a formar parte del imperio del mal, todavía conserva la suficiente autonomía como para construir historias profundas, lo que, siendo honestos y viendo lo que le ha pasado a Lucasfilm, es un tremendo logro. Y también vamos a ser justos y vamos a darle honor a quien honor merece. El Jorobado de Notre Dame, al menos de sus clásicos, es sin duda una historia oscura, seria y mucho más realista, con temas como la religión y la lujuria, e incluso con una paleta de colores más sombría. Pero la gran mayoría del resto de sus obras son más bien versiones edulcoradas, o muy edulcoradas, de clásicos que, por culpa de la versión de Disney, son cada vez menos conocidos.
Empecemos por la controversia más actual, La Sirenita. Sí, La Sirenita, que todo mundo ama hoy en día, es decir, la del 89. Es una película inspirada en la clásica historia escrita por Hans Christian Andersen, y para la sorpresa de nadie, difiere mucho una versión de la otra. En la versión original, el tormento que pasa Ariel es mucho mayor. Al final no se queda con el príncipe e incluso se suicida convirtiéndose en espuma. Pero, ¿por qué? Porque la idea detrás de la historia de la Sirenita es dar un mensaje. Y no es uno donde el amor vence ante cualquier adversidad, sino sobrepensar las cosas dos veces, antes de dejar todo por un capricho, por un amor a primera vista. También habla sobre la pertenencia, sobre no negar lo que somos por ese capricho que difícilmente nos llevará a algo bueno. Por otro lado, en el caso de Rapunzel, en la historia original, ella queda embarazada tras las visitas de su príncipe, y cuando su carcelera se entera, le corta el cabello, solo para engañar al príncipe y dejarlo caer cuando está escalando por el cabello, dejándolo ciego y solo encontrando a Rapunzel tiempo después mientras vagaba por el bosque. Y es que esta historia, recogida y escrita por los hermanos Grimm y que se suma a otras historias sobre princesas aterradoras, pretendían enseñar a las personas valores y principios que los ayudaran a vivir en sociedad. De ahí que, con tal de transmitir un mensaje, eran capaces de usar recursos bastante espantosos. Por otro lado, La Bella y la Bestia tampoco se salva. En la historia original, La Bella y la Bestia son primos, lejanos pero primos, y la madre sustituta de la bestia lo maldijo porque el príncipe no quería casarse con ella, con su madrastra. A pesar de ello, la versión de Disney como la original no difieren tanto en su mensaje. Pero la versión más infame sin duda, al menos de las historias de princesas, es la de La Bella Durmiente. No hay príncipes encantadores despertando a las princesas con besos, sino una pobre chica que durante su letargo fue violada reiteradas ocasiones, y que aún para su desgracia se acabó quedando con su violador. Historia infame, no es cierto, pero ¿por qué? ¿Por qué alguien escribiría de esta forma tan premeditada una historia tan horrible? Porque la historia difícilmente va para un público infantil en primera instancia, pero porque también el mensaje de fondo es bastante duro, y va en el sentido de la venganza. La idea es que quien la hace la paga, y si el conflicto es, digámoslo así, ligero, pequeño o inexistente, bueno, el mensaje también es débil o completamente nulo. Y ese es el punto en muchas de estas historias. Ok, hasta estas alturas, cualquiera que haya indagado un poco aquí mismo en YouTube, ya sabe todo esto. No le estoy contando realmente nada nuevo. Y de hecho puede indagar aún un poco más y descubrir la verdad detrás de muchas más películas, los oscuros secretos de sus historias o lo macabro de sus finales de muchas de ellas. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿No es mejor endulzar las cosas horribles? ¿Qué tiene de malo? Bueno, que esas historias son así de crueles, crudas y despiadadas, no de una forma gratuita, sino por una buena razón, y esa es enseñar. Pero voy a explicar esto con un ejemplo. Lo siguiente que voy a decir es, con respeto, no estoy intentando atacar, criticar ni poner en tela de juicio sus creencias. Simplemente lo uso de ejemplo porque, bueno, es un ejemplo perfecto de esto. Pensemos en la historia de Cristo. Imaginemos que no nos gusta la parte del Calvario y ni qué decir de la crucifixión. Entonces modificamos la historia y la dejamos en que después de ser vendido por Judas, es encarcelado, pero entonces Judas se arrepiente de lo que hizo, va llorando a su celda, se disculpa y Cristo lo perdona. Y bueno, al resto de la humanidad también. Y sí, le quitaste la parte más dura y cruel a la historia, pero ¿a qué costo? Todo el tormento que sufre Cristo tiene una razón, lo mismo la crucifixión. Sin estos elementos, el mensaje que se quiere transmitir sería, en el mejor de los casos, más débil, incoloro, incompleto. En el peor, simplemente inexistente. ¿Se entiende? Que una historia tenga elementos fuertes, malos o incluso controvertidos es para darle más fuerza a su mensaje, o porque simplemente sin estos elementos no se podría llegar al mensaje. Como en el caso de la Caperucita Roja. ¿Qué pasaría si omitimos la parte del lobo feroz,
Bueno, que el mensaje de cuidarse de los extraños para evitar que te violen o te maten simplemente se perdería. Nos ahorraríamos la sangre y el salvajismo, pero nos quedaríamos con una historia vacía, sin mensaje. Y no quiero ser el aguafiestas. No se trata de decir que si te gusta una o muchas películas de Disney estás mal, para nada, y tampoco va del todo contra Disney, pero sí con un modo de hacer las cosas, una mentalidad de suavizarlo todo, pensando que esconder todo aquello que puede herir la susceptibilidad de los niños debe ser eliminado, como si se pudiera mantener a alguien en una burbuja, o como si eso incluso fuera algo bueno. En fin, amigos, reitero de nuevo, la idea es hacer una crítica a cierta forma de tratar el contenido. Simplemente considero que, en lugar de preocuparnos por si le cambiaron la raza a un personaje, el sexo o hasta el color del cabello, como a la primera sirenita de Disney, que originalmente debía ser rubia, deberíamos preocuparnos más de que cambien el contenido de la obra, matando el mensaje en el proceso. Pero bueno, amigos, me encantaría saber su opinión, y nosotros nos estamos viendo en un próximo video. Y recuerda, si el video te gustó, dale like y compártelo, eso ayuda mucho al canal. Y no olvides activar la campanita de las notificaciones, para que así YouTube siempre te avise cuando haya un nuevo video en el canal.